como cada noche, hasta aquí las noticias. Yo soy Juan José Ríos. Gracias por su confianza. Avanzamos a las 8:45. Ahora viene el espacio del análisis de las entrevistas y hoy se pondrá sobre esta mesa dos temas. Por un lado, la situación de la red hospitalaria en el país y por otro, lo que sucedió en la cárcel del Infiernito. Así que, como siempre, buenas noches, compañeros. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy lunes 31 de agosto, estamos ya a final de mes. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las dos entrevistas de la noche. Carmina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo siguió? Muy bien, muchas gracias. Sí, ya, Mejorando. lista. No, pues no lista todavía, pero mejorando. ¿Le falta? Bastante. Bastante, bueno, recupérese, cuídese, haga su reposo. Gracias. Seguramente el médico tratante, que la ve, así nos hemos enterado, va a estar preguntándose por qué no ha ido a su cita. ¿Ha ido a su cita? No, no fui, ya voy a ir. Ah, con qué razón el doctor está diciendo. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy por la noche, ya lo anticipó Juan José, tenemos dos temas. Vamos a hablar de la situación que todavía se vive en la cárcel de alta seguridad denominada El Infiernito, junto a tres expertos. Y en la segunda entrevista hablaremos de la red hospitalaria, que bueno, sigue siendo noticia y que bueno, vamos a tratar de establecer si ha habido avances, sobre todo a partir de que las nuevas autoridades han tomado pues las decisiones y hemos escuchado que en algunos casos hay avances, pero en otros las cosas siguen bastante mal. Para iniciar le doy la bienvenida a nuestros tres invitados, al ingeniero Mario Duarte, el doctor Arkel Benítez y al coronel Mario Mérida. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, como lo anticipaba desde temprano en la mañana, se tiene conocimiento de una acción de las fuerzas de seguridad para reubicar a miembros de la denominada Rueda B18, o sea, la cúpula de la Mara del barrio 18 que se encuentra guardando prisión, en particular porque en el Infiernito están las personas que ya han sido condenadas. A partir de esta acción se tiene conocimiento que algunos de los reos tomaron como rehenes a 10 miembros de la guardia penitenciaria y desde entonces la situación está tensa. A las 7 de la noche el presidente de la República, acompañado del ministro y el viceministro de Gobernación y los mandos superiores de la Policía Nacional Civil dieron una conferencia muy claros, van a negociar por el momento, exigen que devuelvan y liberen a los rehenes, pero advirtieron también de que si la situación no se soluciona, ellos usarán la fuerza hasta sus últimas consecuencias. Bueno, con esta introducción inicio con el doctor Arkel Benítez, recordando que fue viceministro de Gobernación hace varios años, para que nos dé su apreciación de lo que está sucediendo. A muchos, los personajes que están interviniendo, la situación les hace recordar hace algunos años cuando el actual presidente de la República era el director de presidios y había una situación, evidentemente no la vamos a comparar, pero bueno, así empezó esa situación. Arkel Benítez, buenas noches, su opinión, por favor. Hola Mariano, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, en realidad es la constante, ¿verdad? Es algo recurrente que hay siempre en cada gobierno, una serie de amotinamientos o de conatos, incluso de motines, buscando reivindicar, entre comillas, algunos derechos de los reclusos. Sin embargo, también aquí no deja de ser curioso el tema de que se plantea una exhibición personal para un reo que ha sido condenado a 1.600 años de cárcel, ¿verdad? Estamos hablando de que no es un niño de primera comunión. Yo soy alguien convencido de la importancia de la prevención terciaria, de la importancia del tratamiento postpenitenciario, pero también aquí hay que entender que la judicatura debe de jugar un rol de manera también integral, ¿verdad? Estamos hablando de reos de alta peligrosidad, y estos pueden ser detonantes que a veces no los vemos venir y lógicamente la brasa caliente le cae al sistema penitenciario, al ministro de Gobernación. Entonces yo quiero empezar poniendo esto como algo que puede ser el detonante, que un juez habilite de alguna manera el habeas corpus y darle a una persona de estas una exhibición personal y eso desencadena una serie de situaciones, pareciera ya casi una estrategia definida de los propios pandilleros, ¿verdad? Utilizando la estructura legal del Estado. En este caso, la justicia, si se le puede llamar justicia en este país por
que ya sabemos todos cómo está, ¿verdad? En trapos de cucaracha, para que nos entendamos. Entonces yo creo que también aquí hay que ver el bosque, no solamente el árbol que uno tiene delante de su nariz, y hoy pues pone en jaque a las autoridades con una situación que no deja de ser riesgosa. Hay rehenes, ¿verdad? El presidente de la República tiene experiencia vivida en carne propia también en su momento cuando negoció y participó, digamos, de este tipo de procedimientos en donde hay que tener una primera etapa de diálogo, ¿verdad? Si ese diálogo no se llega a ningún acuerdo, pues evidentemente el Estado de Derecho debe prevalecer, como bien lo ha dicho el ministro de Gobernación y lo ha ratificado el presidente. Gracias, coronel. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que está sucediendo, especialmente después de que tanto el presidente de la República como el ministro de Gobernación han dicho que, bueno, para adelante, si no se completan las negociaciones, tienen que actuar? Coronel Mérida, ¿nos escucha? Creo que tenemos problemas con la comunicación, ingeniero. Ingeniero Duarte, entonces le paso a usted la pregunta. Carmina, buenas noches Mario y doctor Benítez, y a todas las personas que nos escuchan. Es una situación obviamente sumamente difícil. Digamos, en el tiempo del presidente Morales, nosotros nos enfrentamos a varios de estos amotinamientos, incluso con rehenes, uno de los más difíciles. No sé si recuerdan ustedes la situación de Etapa 2, en donde incluso fueron asesinados algunos monitores, lamentablemente. Es una situación que requiere mucho de la acción directa del Estado, obviamente. Estamos en una situación donde los reos están haciendo demandas, en este caso, que no tienen lugar. Es hasta cierto punto ellos ejerciendo o tratando ellos de demostrar su fuerza por sobre, en este caso, la autoridad. Son personas solamente que, aparte de estar privados de libertad, están privados de muchos derechos civiles al final. Y en este caso, a pesar de ser una situación sumamente difícil, creo yo que tanto el Ejecutivo como las autoridades específicas del sistema penitenciario están tomando la posición adecuada de decidir, obviamente, dar un espacio para un diálogo, para tratar de calmar hasta cierto punto los ánimos, digámoslo así, pero al mismo tiempo ellos tienen la razón al decir de que no van a negociar porque no hay espacio de negociación. Ellos, los reos, tienen que acoplarse a lo que se les dicta, porque al final de cuentas son eso, privados de libertad de reos. Tienen que hacer lo que las autoridades les dictan. Y el gobierno tiene esa responsabilidad, obviamente, de asegurarse de que prevalezca la seguridad dentro de las mismas cárceles y que al final de cuentas la vida de los que están en este momento prisioneros se protejan, ¿verdad? Coronel Mario Mérida, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, licenciado Rayo. Gracias, coronel. Bueno, quiero iniciar precisamente con esa pregunta que le había planteado inicialmente Carmina, su apreciación general de la situación que se está viviendo en el Infiernito desde tempranas horas de este día. Bueno, yo considero que era algo, podría decir que se esperaba en función de los movimientos que se hicieron hace unos días con el traslado de los reos. Yo considero que uno de los grandes problemas es que estamos muy dedicados al tema del control propiamente de las cárceles, pero no de lo que complementa, digamos, este tipo de situaciones que comienzan primero con el tema de la infraestructura. Es decir, hablamos de una cárcel de máxima seguridad, pero donde los guardias están en contacto tan cercano con los reos que les permiten retenerlos. Y por supuesto que esto es parte de una agenda donde al final el gobierno tendrá que hacer algunas concesiones, porque las experiencias que se han tenido acerca de la represión, digamos, en las cárceles, pues tienen consecuencias para los funcionarios públicos. Y ellos, por supuesto, le están apostando a eso. Y lo otro que creo que es importante mencionar es que cuando hablamos de estos grupos, hablamos de una expresión del crimen organizado. Es decir, hay un concepto de cómo van a resolver
dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, la situación que tienen de estar, digamos, encarcelados. Muchas gracias, doctor Benítez. Con esta apreciación del coronel, ¿podríamos decir entonces que estamos en manos de estos grupos organizados porque saben que van a haber represalias más adelante en contra de las autoridades? Gracias, Carmina. Yo creo que el coronel tocó un punto muy interesante y es el temor que tiene el funcionario público y en todo nivel, ¿verdad? Incluso hasta el propio presidente. Yo fui uno de los que en su momento también, pues me pareció de alguna manera también interesante el hecho de que las primeras conferencias de prensa que el presidente Yamatei hacía con ocasión o en ocasión de la implementación de estados de excepción, invocaba fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o señalaba temas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y convenciones, un poco como curándose en salud. Entonces yo suscribo, ratifico lo que dice precisamente el coronel, tiene toda la razón, y obviamente quizá en el tema de fondo, en donde más razón tiene aún el coronel, es en el tema de la infraestructura, ¿verdad?, el sistema penitenciario. Guatemala no ha querido invertir, no es un tema electoral, no es un tema que traiga votos, no genera rédito electoral. El tema penitenciario es un tema que además de alguna manera está en el imaginario colectivo de que el sistema penitenciario tiene que ser un sistema absolutamente retributivo, vengativo, vindicativo, y eso no deja de alguna manera el que esa brasa caliente que está por años, imagínense, la infraestructura penitenciaria ya tiene más de 50 años, no deja que haya una reforma integral para hacer una inversión seria. Claro, en Guatemala nunca es buen momento para invertir en temas que no estén relacionados con la red hospitalaria, con la educación y con otros temas. Ecuador, por ejemplo, el presidente Correa en su momento invirtió $500 millones en el sistema penitenciario, para hacer un sistema penitenciario de verdad, o para por lo menos poner las primeras piezas, las primeras piedras, digamos, para erigir un sistema adecuado, precisamente con cárceles de máxima seguridad. Aquí lo que tenemos es realmente recintos que no reúnen las características y los estándares internacionales para llamarlas como tal. Entonces siempre van a haber, como bien lo decía el ingeniero Duarte, demandas, algunas veces podrán ser algunas justas, pero aquí ya sabemos, viniendo de donde viene, del barrio 18, de estas pandillas que son sanguinarias, pandillas que se dedican a la extorsión y al sicariato, sabemos que lo que quieren simple y sencillamente es regresar otra vez y reconcentrarse en el preventivo de la zona 18 para seguir operando. Entonces aquí también la infraestructura penitenciaria no solamente es el hormigón o el concreto, aquí también la infraestructura penitenciaria tiene que ver con, le vamos a seguir permitiendo a esta gente que se comunique libremente con teléfonos celulares, que haya un trasiego de dinero de lo que cobran de la extorsión. O sea, esa es la discusión de fondo que debe tener el sistema de justicia, de seguridad pública en este país, para realmente entrar en los problemas que de verdad ocasionan, digamos, este tipo de conflictos de carácter penitenciario. Vamos a regresar seguramente al tema de la inversión en infraestructura, porque recordaremos de que el Congreso este año aprobó recursos millonarios a favor del sistema de justicia, del Ministerio de Gobernación. Ayer hablábamos con la fiscal general del Ministerio Público precisamente para invertir en infraestructura, pero eso más adelante. Mario Duarte, como exsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado, hagamos un análisis de las decisiones que tomó Bukele en El Salvador y las decisiones acá en Guatemala. En El Salvador, después de seguir una estrategia similar de dispersión de los altos mandos, por decirlo así, de las pandillas y de concentrarlos, los del barrio 18 en ciertas cárceles y los de la famosa Mara Salvatrucha, que aquí en Guatemala como que ya no existieran porque poco se habla de ellas, decidió mezclarlos, ponerlos en las mismas cárceles, algo que generó mucho debate, pero que aparentemente han tenido resultados. Acá en Guatemala se toma otro rumbo, se toma de mantenerlos separados y dispersarlos. ¿Cómo lo analiza usted? Al final de cuentas, Mario, tiene mucho que ver con la situación de cada país, ¿no? Obviamente El Salvador no solo tenía el tema de la violencia imperante a manos de las pandillas que estaban sufriendo, con récords de asesinatos que estos estaban cometiendo. En algún momento previo también a que entrara el presidente Bukele, cuando entra el presidente Bukele, también una lucha bastante frontal con los pandilleros en las calles,
las noticias fue claro de la cantidad de muertos que habían, etcétera, etcétera. Sin embargo, tanto El Salvador, y aquí me permito también agregar a Honduras, la inversión que ellos hicieron en infraestructura directa con respecto a las cárceles, y bien decía el doctor Benítez, en Guatemala lamentablemente no es un tema, y voy a usar esta palabra hasta cierto punto importante desde el punto de vista electoral y politiquero, porque es algo que no ven. Lo sufrimos, pero la gente no lo ve, y en el momento de tomar una decisión de voto no es algo que le interese tanto. Ellos quieren resultados directos con respecto a la seguridad y lo que ellos viven en la calle, no lo que le pasa a los reos cuando ya están en la cárcel. En Honduras, por ejemplo, recuerden, no sé si recordarán, hace un par de años inauguraron esas nuevas cárceles que están incluso diseñadas para evitar que no se facilite incluso el ingreso de aparatos celulares. Son cárceles que están niveles bajo tierra específicamente para eso, para que no se facilite cuando falla el factor humano, en este caso de las fuerzas de seguridad de las cárceles, para que aunque les traten de entrar a un celular no funcione. Entonces depende mucho de cada país, pero a diferencia de nosotros, esos países ya han invertido algo en infraestructura. A nosotros no hemos llegado ahí todavía. Se ha hablado incluso del tema de los famosos bloqueadores de celular. Recordamos también que en el pasado, hace varios años, asesinaron a algunos asesores extranjeros que estaban revisando esas torres, fueron asesinados en ese momento cuando ellos estaban terminando de instalar las torres. Es algo bastante difícil, de nuevo, cuando no tenemos tampoco una adecuada profesionalización del personal en el sistema penitenciario. Son cosas obviamente a las que también les tenemos que poner atención. Como bien decía el doctor Benítez en algún momento también, el miedo que puede tener el funcionario. Recordemos que muchas de estas personas, algunas personas en la calle dicen, sí, los guardias que están en el sistema penitenciario son corruptos. No necesariamente, algunos quizás sean corruptos, pero muchos, simple y sencillamente el precio de ellos tener que hacer algo que les piden los reos es la vida de sus seres amados. Recordemos que muchas veces por el nivel socioeconómico viven incluso en las mismas áreas que estas personas. Entonces es muy difícil poder dar en ese sentido un servicio adecuado de carcelario cuando tenemos no solo infraestructura, pero también problemas con nuestro personal de seguridad penitenciaria. Coronel Mérida, con relación a esto, usted mencionaba precisamente que ningún candidato, no fue un tema electoral precisamente hablar de cambiar estas cárceles. Sin embargo, la única propuesta que tuvimos fue de la exfiscal Telma Aldana, y ella prácticamente proponía crear un parque de diversiones, cerrar la cárcel de Pavón, y nunca propuso soluciones de qué iba a hacer ni siquiera con los reos. ¿Qué podemos esperar entonces si el sistema político no le interesa y casi que quiere mimar a los reos? Bueno, en primer lugar, creo que es importante recordar algo que en el ciclo, digamos, del tema de la seguridad pública, pues intervienen tanto el sistema de justicia como el Ministerio de Gobernación como representante del organismo ejecutivo. Y lo que ha sucedido con el sistema penitenciario es que solo se le ha confiado el tema de mantener a los reos para que no escapen de las cárceles. Sin embargo, los jueces siguen dictando, digamos, condenas, prisiones preventivas, etcétera, etcétera, y hay un enorme, digamos, hacinamiento que no permite realmente atender a los reos de acuerdo al delito que cometieron. Porque cuando hay que recordar que es el sistema penitenciario es es la única institución del Ministerio de Gobernación que tiene un artículo, el artículo 19, que le manda al tema de la resocialización y educación de los reos. Y esto no se puede hacer cuando están juntos tantos sujetos con diferente tipificación. Incluso se menciona en algunas estadísticas que hay más de 8,000 detenidos por temas de familia, por ejemplo, que no pagan la pensión. Y entonces eso vuelve más complejo. Yo considero que aquí tiene mucho que ver realmente el diseño de una estrategia o de una política, aunque a la gente no le guste escuchar ese concepto, donde tiene que estar perfectamente claro, digamos, el sistema de justicia
el organismo ejecutivo y por supuesto el Congreso de la República. De otra manera, las cárceles van a seguir hacinadas y van a seguir en manos de los reos que toman el poder, digamos, por la fuerza. Y la aceptación tácita es que una vez se entra donde están los reos, el sistema como tal perdió el control y perdió la autoridad. Y creo que esa es la mayor fortaleza que hoy tienen, digamos, quienes asumen este tipo de actitudes, porque tienen, digamos, realmente el ejercicio del poder. Arkel Benítez, yo quisiera insistir en la pregunta de esta comparación entre la ruta que siguió El Salvador sobre mezclar a ambas pandillas y otras en los mismos centros de mismos centros penitenciarios y que aparentemente ha tenido un resultado bastante satisfactorio. Y acá la decisión es continuar con esta situación de separar a las pandillas y en el tema de los cabecillas dispersarlos. Un análisis tratando de ver el por qué una cosa u otra, ¿cómo lo ve usted? ¿Considera que la decisión de Guatemala le dará los resultados que está esperando? Yo la verdad es que aún y cuando nuestro sistema tiene fallas graves, ¿verdad? Ya lo han expuesto muy bien el ingeniero y el coronel, y es un tema que todos lo sabemos. Creo que la estrategia todavía es mejor la de Guatemala, la de El Salvador. Aquí el político mira con desdén y mira con cierta indiferencia el sistema penitenciario, eso todos lo sabemos. En El Salvador, a diferencia, se convirtió en un tema político, porque recordemos que El Salvador venía de manejar la mal manejada tregua, que fue un desastre absoluto en el gobierno anterior del presidente Sánchez Serén, y Bukele, pues muy inteligentemente lo utilizó también como botín de campaña. Esa es la realidad. Que Bukele después comunique las cosas de una manera, si quieren, bonita, o una manera, digamos, que la gente quiere escuchar, utilizando la estrategia de la denigración, en lugar de la que usa Guatemala, que es la de la indiferencia al sistema penitenciario. Bukele utilizó la de la denigración, es decir, quitarles el honor, entre comillas, porque ellos creen que tienen honor. En las maras, las pandillas son instituciones jerarquizadas, y con un honor, entre comillas, de códigos, de conductas de ellos. Él utilizó la estrategia de denigración para limitarlos y reducirlos a prácticamente a la nada, a ambos bandos. Y en realidad lo que hizo, pues, básicamente fue decir, aquí mando yo, pero tampoco hay una solución de fondo al problema. Recordemos que hubieron grabaciones y videos que sacaron la gente afín a Bukele, en donde supuestamente los pandilleros estaban casi que negociando. Es más, uno de los diputados más importantes de la oposición al gobierno de Bukele fue de alguna manera sindicado por negociar y por hacer cosas con los pandilleros. Entonces hubo una tergiversación de manera que se utilizó de una manera politiquera o politizada. Claro, la decisión ya del presidente de pues no dispersarlos, sino reconcentrarlos y decir aquí todos son iguales, pues es una decisión compleja y cada país tiene sus diferencias. Yo creo que no es la mejor receta en Guatemala, partiendo de que acá además hay problemas internos de hacinamiento, como ya lo dijeron los colegas, y hay otra serie de problemas que no hacen aconsejable realmente que estas pandillas estén unidas. Solo el tema de la visita, o sea, hay muchísimas incidencias. Uno a veces solo mira al preso en el recinto carcelario, pero es mucho más que eso. Hay estructuras a la par o alrededor de todo el sistema de pandillas, del modelo pandilleril, y eso es mucho más complejo. Es decir, lo que ocurre en el sistema penitenciario no se juega nada más dentro del sistema penitenciario. Eso va más allá. Es un tema complejo, bien lo decía el ingeniero Duarte. No podemos culpar y tildar de corruptos a todos los guardias penitenciarios. Recordarán ustedes ese capítulo pequeñito cuando el Chapo Guzmán se quería fugar en la serie de Netflix, pues, y le dice al director del sistema penitenciario que tiene ya identificada a toda su familia. Pues esos chapitos, hay chapitos aquí, mareros, pandilleros, que pueden hacer exactamente lo mismo con la vulnerabilidad que tienen estos guardias penitenciarios, que además ganan muy poco y que no tienen condiciones, digamos, adecuadas desde el punto de vista del clima laboral. Entonces realmente el componente penitenciario es bastante complejo, es un entramado muy, muy complejo que solo lo vemos en estas ocasiones
en el recinto penitenciario, pero que va mucho más allá y que requiere, como bien lo decía el doctor, el coronel Mérida, de la confluencia de un actor más allá del propio Ejecutivo. Ojalá y pudiera el Congreso de la República tener, por ejemplo, una comisión de reforma penitenciaria. Ya hay una comisión de reformas al sector justicia, que tampoco ha funcionado muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero quizá darle la relevancia y la preponderancia al tema penitenciario con una comisión interna que empiece a trabajar en el Congreso la reforma penitenciaria, porque si algo se necesita para hacer esa reformación, esa reforma o esa refundación, digamos, del modelo penitenciario, es que tienen que haber leyes. Y para que haya leyes, el Congreso tiene que estar absolutamente claro de Gracias, cuál es doctor el problema. Benítez. Le vamos a dar la palabra ahora al ingeniero Duarte. Ingeniero Duarte, con relación a lo que está diciendo el doctor Benítez, a mí me surge una duda porque él dice que es inviable juntarlos, pero también sería inviable en este país que las organizaciones de derechos humanos siempre protegen a los criminales y saltarían. Si en Guatemala se hiciera o viéramos las imágenes que vimos de El Salvador, acá definitivamente no sé qué podría suceder con todas estas organizaciones. El presidente de la República y todos los funcionarios estarían nuevamente metidos en serios problemas con todos los juicios. El Salvador no se dejó intimidar por estas organizaciones. Así es, Carmina. Recordemos, solo para poner las cosas en contexto con respecto a El Salvador un poco. En El Salvador se estima que hay cerca de 60,000 pandilleros. En una población de 6.8 millones de salvadoreños, estamos hablando que aproximadamente el 1% de la población pertenece a las pandillas. En Guatemala son más o menos 15,000 mareros, 0.01%. 4 veces menos de los mareros que hay en El Salvador, un país mucho más pequeño. En este caso, lo que puedo decir con respecto a lo que usted menciona del tema de los derechos humanos, obviamente hay una obligación por parte del Estado de por lo menos dar un trato digno a todas las personas que se encuentran en este caso bajo la tutela directa del Estado en la cárcel, ¿no? Sin embargo, también está por encima de eso el derecho humano de los ciudadanos honestos, de los ciudadanos que están trabajando, de los ciudadanos que tienen derecho a ejercer sus libertades sin el miedo de que en algún momento los van a asaltar, sin el miedo de que en algún momento los van a extorsionar. Hemos visto, usted mencionaba que de la MS-13 casi no se oye, a diferencia del barrio 18, de la MS-13 se han vuelto un poquito más empresariales, si lo quiere ver así. Se dedican mucho al tema de apoderarse de negocios, de los negocios de las camionetas, de los negocios de las tiendas, etcétera, etcétera. En cambio, el barrio 18 funcionaba a base de miedo, a base de que las personas paguen por seguridad y se apoderan de áreas enteras con eso, con miedo. Obviamente da un poquito de vergüenza desde el punto de vista guatemalteco que en situaciones como aquello que pasó, no recuerdo directamente el lugar, cuando ciertos jóvenes mareros estaban en un techo y llegó una mamá que era llevada literalmente casi que a tuto por los personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos y empezó a gritar, bájate de ahí bebé, pero no estaban tomando en cuenta los rehenes que tenían adentro, la situación que se estaba dando, a quienes se estaban poniendo en riesgo, de dónde vienen estas personas. Entonces, hasta cierto punto tenemos nosotros como ciudadanía también saber que tenemos que limitar las acciones para asegurarnos de que también el Estado pueda cumplir con sus mismas obligaciones. Porque si la PDH viene y dice no pueden hacer esto, pero el Estado después sigue siendo responsable de no haber hecho y cumplido su función. Es algo sumamente delicado, es un balance ahí que al final de cuentas también la población en algún momento tendrá que empezar a pronunciarse y decir, sí, los derechos humanos tienen que seguir y velar, pero por los derechos humanos de todos, no de grupos específicos, sino para fortalecer grupitos que se miran mediáticamente atractivos, digamos así. Coronel Mérida, regresemos un poco, no, más bien regresemos a lo acontecido hoy específicamente. Inicia la operación como consecuencia de acciones previas en los últimos días. Se trata de sacar y mover hacia otros centros carcelarios a la cúpula superior del barrio 18. Empieza la confrontación alrededor del mediodía. El ministro de Gobernación y sus viceministros dan una conferencia de prensa en la cual el ministro fue muy claro diciendo que él asume la responsabilidad para garantizar la vida de los rehenes que tienen y sobre todo para volver a imponer la autoridad. Pero a las 7 de la noche ya no solo es el ministro y la Policía Nacional Civil,
aparece el presidente. En su análisis estratégico, el hecho que ya el presidente de la República, como superior de toda esta situación, ¿en qué posición coloca y qué es lo que podemos esperar en las próximas horas? Bueno, yo le diría que ojalá haya sido una decisión calculada porque pone al presidente, digamos, en la primera línea indirectamente del proceso de negociación, cuando esa bien la pudo haber conducido o la tuvo que haber conducido obligatoriamente el director del sistema penitenciario. Incluso personalmente creo que fue hasta prematura, digamos, la salida del ministro, a menos de que inmediatamente que él salió se hubiera tomado alguna acción, digamos, que fuera determinante, como cortar el sistema de agua, el sistema de luz, qué sé yo, digamos, de cómo está, digamos, la respuesta que piensan darle al problema. Sin embargo, digamos, también para algunos va a ser muy bien visto que el presidente haya salido, digamos, a expresar, digamos, esa posición. Yo sí lo veo, digamos, desde mi punto de vista, muy arriesgado porque él ahora es el que está, digamos, en la primera línea del tema, lo cual es innecesario hasta agotar, digamos, al director, al propio viceministro que está encargado de esa área y finalmente al ministro, es decir, la salida del presidente es para dar por zanjado, digamos, el problema. Bien, le voy a pedir a Arkel Benítez y a Mario Duarte 30 segundos cada uno para conclusiones y alguna recomendación, por favor. Gracias, Mariano. Sí, bueno, esperar nada más cómo se van a desenvolver los hechos. Ya sabemos que el presidente se puso a la cabeza, como lo ha hecho el doctor, el coronel Mira, y eso va a generar, digamos, una dinámica diferente, ¿verdad? Ojalá que el proceso de diálogo pueda culminar con éxito para no tener que ver una situación tampoco de uso de la fuerza. Siempre es muy riesgoso el uso de la fuerza en estas condiciones, pero esperamos que por el bien del sistema penitenciario en general, las cosas se puedan resolver de la mejor manera. Mario Duarte. Gracias, Mariano. Segundo lo que dice el doctor Benítez, definitivamente esperemos que no llegue a la violencia, pero en este caso sabemos que las fuerzas de seguridad tienen la capacidad. De nuevo, recordemos que ya pasó, si no estoy mal, en marzo de 2017, la PNC retomó el control de etapa 2, saben cómo hacerlo. Si llegamos a esos extremos, se puede hacer, esperemos que no llegue a eso. Sin embargo, también hay otras cosas que el Ejecutivo tiene que ponerle también atención. Recordemos de la famosa mora judicial que se ha hablado desde hace años que hay en la cárcel y que ayuda al hacinamiento. Hay personas dicen que es el 10%, otras personas dicen que llega hasta casi el 40% de reos que ya deberían de haber salido de la cárcel, pero siguen mantenidos allá por mafias que existen dentro del mismo sistema judicial que hacen que digamos, sus expedientes vuelvan hasta abajo para que ellos sigan pagando para tratar de salir. Son cosas a las que hay que ponerle atención, especialmente en estos momentos en donde probablemente una inversión directa para construir nuevas cárceles o mejorarlas es imposible, pero por lo menos podemos bajar un poco el hacinamiento, permitiendo que los que ya cumplieron su condena y su deuda social puedan salir en libertad. Bien, agradecemos a Mario Mérida, Arkel Benítez y a Mario Duarte que nos hayan acompañado esta noche analizando los acontecimientos que se suceden en la cárcel de alta seguridad El Infiernito. Bueno, Carmina, interesante. Vamos a hacer una pausa. Se nos quedó el tema de esa inversión en nuevas cárceles, $300 millones le aprobó el Congreso al gobierno y todavía no tenemos noticias al respecto. Así que después del corte continuaremos analizando, pero esta vez el tema de la red hospitalaria nacional. Los esperamos.